Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta producción especial de Noticias BQ, BQ Radio, el Radio Club del Taxista y Contacto Radio, en donde estaremos analizando a lo largo de esta semana la inseguridad en Barranquilla, un fenómeno que ha venido en preocupante incremento. A través de esta semana tendremos la invitación de expertos con quienes analizaremos las causas y las posibles salidas a esta agobiante situación que es la que genera mayor preocupación en todos los estratos de la ciudad de Barranquilla y su área metropolitana. Acompáñennos en esta serie de la visión 360 grados de la inseguridad en Barranquilla y su área metropolitana. Señor Tobío. Gracias, don Jean-Pierre. Bienvenidos todos a este súper especial de varias entregas con expertos, con voces autorizadas en el tema. Abordamos sin mordazas y sin censuras, pero de igual forma con mucha responsabilidad, sin apasionamientos y sin sesgos. Le damos la bienvenida, don Jean-Pierre, a nuestro invitado, que es una voz muy autorizada en el tema. Fue personero de la ciudad de Barranquilla, es un investigador profundo en el tema, ha estado metido en el trabajo en los barrios, haciéndole seguimiento a cómo se ha ido transformando todo este tema de las estructuras delincuenciales en la ciudad de Barranquilla, las estructuras criminales que hoy tanto daño le hacen no solamente a Barranquilla, sino a su área metropolitana. Es Arturo García Medrano. Don Arturo, bienvenido, qué bueno tenerlo y que haya aceptado esta invitación. Muchas gracias, gracias a ustedes, a todo este equipo de trabajo y a la audiencia. Vamos a trabajar, Jean-Pierre y Arnold, esta temática que es muy importante y sobre todo el enfoque que ustedes le están presentando. Nosotros necesitamos urgentemente salida, no paños de agua tibia, no análisis coyunturales, sino evaluar realmente lo que está pasando y qué rumbo vamos a adoptar nosotros como sociedad civil en alianza con las autoridades para lograr las transformaciones necesarias para cerrarle el paso a esta cadena de muerte y de violencia de varios años. Don Arturo, yo no sé si es percepción mía o si es una realidad, pero muchas veces los indicadores de inseguridad se miden por el número de homicidios que haya en una ciudad, pero no se tiene en cuenta otro tipo de situaciones desencadenantes o detonantes de esta situación, como la situación social, la falta de oportunidades que tienen hoy nuestros jóvenes de las barriadas y sobre todo un fenómeno latente y es el reclutamiento por parte de las estructuras criminales de estos muchachos. ¿Qué está pasando en el sur, en nuestras barriadas, en Barranquilla, en Soledad, en Malambo? Esto es un proceso para su entendimiento muy complejo. Yo diría que solamente, y no es es inmodestia, pero a esto le hemos dedicado mucho tiempo desde un trabajo de investigación que tiene un apoyo de un colectivo en las comunidades que nos permite recaudar información. Una fuente importante que son las redes sociales, que desde el año 2012, cuando iniciamos la investigación de por qué la criminalidad en el departamento se sostenía y no se reducía, y comenzamos a evaluar desde una de las organizaciones más comprometidas con esta situación criminal en el suroriente de Barranquilla, en el barrio del Ferry, a analizar este contexto de esta agrupación que de pandilla saltó a ser una organización delincuencial con todo un pasado y presente de terror y de horror en sus mismas comunidades, del arraigo que tenía en la comunidad y a descubrir en ello una relación de carácter contracultural, como le hemos denominado. Hay una marca de territorio y también hay un proceso de contracultura de la muerte. Se ha alimentado el elemento de la muerte en la juventud como uno de los factores fundamentales para definir, diríamos, su crecimiento. Los jóvenes le cantan a la muerte, saludan a la muerte, van a los cementerios ante las tumbas de los caídos, le rinden homenaje y siguen creciendo como organización. Para el año 2017 nosotros logramos establecer 293 ramificaciones en el área metropolitana de Barranquilla y a nivel del departamento vimos en algunos municipios donde estas ramificaciones estaban haciendo presencia, de tal manera que notamos estos tres elementos que he señalado y que quedaron condensados en un documento que tienen algunas autoridades en su tercera fase que terminamos hacia junio del 2017, cuando se generaron algunas discusiones con servidores públicos y en ello pues, intentaron comprometernos judicialmente por este trabajo, pero que indiscutiblemente mostraba una realidad
que el problema que tenemos nosotros de los delitos de impacto, el delito fundamental que es contra la vida, en vez de decaer, de declinar, de reducirse este síndrome de muerte violenta asociada al sicariato en su gran mayoría, el 89% de las muertes eran por acción sicarial o instrumental, un porcentaje menor por acción de tipo de riñas, por ejemplo, para hablarlo en términos castizos, riñas, temas incidentales, como se le denomina en materia criminal, iban creciendo en comparación con el también crecimiento del fenómeno de la extorsión, que sirvió para fortalecer estas organizaciones, pero el tema era que estas organizaciones criminales que fueron evolucionando en alianzas outsourcing con organizaciones de segundo nivel y primer nivel, que eran las que financiaban, porque les servían para el tema de la descentralización de la droga, de la corrupción de menores, de la prostitución, del tema de los hurtos, del control territorial. El delito del hurto iba asociado a la toma de territorio. Y entonces el hurto era repartido. Y hay un fenómeno peor, que es el tema de la corrupción. Muchos de estos factores desde la época de la pandemia estuvieron asociados a la corrupción. Existieron en este trabajo de investigación, la ciudadanía lo sabe porque lo hemos denunciado, los llamados patios ilegales y piscinas ilegales. Yo les informo, hicimos seguimiento en determinados territorios a partir de las redes sociales y observábamos que los jóvenes eran citados por un perfil de red social, inclusive un menor se montaba en una moto, en un carro, e iba indicando desde las 5:30 de la tarde o 6 dónde debían dirigirse los adolescentes y menores para participar en un encuentro nocturno. Esos lugares donde nosotros llegamos, inclusive hicimos presencia, encontramos en las casas cuando hacíamos con el apoyo policial la intervención. En las llamadas nochadas encontrábamos en los patios colchones, condones, un equipo de música que generaba en los adolescentes un tipo de motivación para el consumo de estupefacientes, drogas sintéticas, que es lo peor. Venían preparando gaseosa con pastillas y bajo ese parámetro iban creciendo las nochadas y las tardeadas. Habían tardeadas los fines de semana, sábados, domingos, eran convocados en determinados territorios, cerca a arroyos, donde tenían una casa alquilada. En esa casa tenían un equipo de música que no es la música nuestra tradicional, raizal de nuestras costumbres, sino que era un proceso en donde los jóvenes en un estado de excitación y de grito consumían drogas de diferentes naturalezas. El segundo aspecto eran las llamadas, las piscinas ilegales junto a estos patios ilegales. Las nochadas tardeadas, patios ilegales, piscinas ilegales. Todos estos factores de reclutamiento fueron en su momento denunciados a las autoridades. Varios de ellos intervinieron, pero las autoridades nunca trazaron un plan efectivo para descubrir qué había detrás de esto. Entonces, lo que las bandas criminales concentraron a través de la manipulación los fines de semana de grupos de adolescentes, hoy en día es lo que tenemos. Pasamos de tener los 40 negritos a los papalopes, producto de una confrontación entre ellos internas, crearon una organización. Hoy en día varios de estos elementos se han integrado y aparecen los costeños como una fuerza criminal de gran alcance con toda una estructura que en vez de decaer con todas las capturas que ha habido, lo que ha sucedido es que han crecido. Hoy en día forman parte de un concepto de negociación de la paz total. Sin embargo, la criminalidad con los delitos paralelos como el hurto violento y la extorsión no decayeron. Las autoridades en ocasiones nos muestran a nosotros unas estadísticas que son discutibles, pero en muchos de ellos hay una estadística formal, no corresponde a la realidad de lo que nosotros estamos viendo en los barrios, donde hay un subregistro. En los barrios todos los días hay atraco, todos los días hay extorsión. Ya la extorsión está hoy en día convertida en parte de la costumbre, entre comillas, cultural, contracultural y criminal, donde el tendero, el comerciante sabe que tiene que tener un billete para poder seguir trabajando. Cientos de ellos lo hacen en diferentes lugares. A pesar de los golpes a las estructuras criminales y la extorsión, hoy la extorsión se sostiene en el Atlántico, ha ido expandiéndose a regiones donde ya las organizaciones de primer nivel, como el Clan del Golfo, hoy se nos presentan en toda una ofensiva propagandística del Atlántico para decir: aquí estamos nosotros, venimos a limpiar esto. Y sin embargo lo que hemos visto es que se ha desatado más la ola criminal, que se reflejó en el mes de agosto, y el aumento de las extorsiones, como lo han reconocido las autoridades. Don Arturo, la lluvia, que tradicionalmente es sinónimo de inspiración para los compositores y artistas, se ha convertido en Barranquilla en una verdadera tortura. Cada vez que amenazan unos nubarrones, ya se sabe que con la llegada de la lluvia empieza la violencia en nuestros sectores populares.
Este fenómeno que se está dando en nuestros barrios, que se ha extendido por el área metropolitana de Barranquilla, ¿de dónde viene? ¿Qué significa eso? ¿Y qué pueden hacer las autoridades? Porque allí ese enfrentamiento inicial entre bandas, entre pandillas, termina también afectando al resto de la comunidad, termina en violencia, vandalismo y atracos. Arnold, este tema que se plantea es parte de las diferentes aristas con que hoy se trabaja ese proceso. Hay 17 puntos en Barranquilla totalmente focalizados. Nosotros, por intermedio de los grupos de WhatsApp en nuestro celular y los grupos de apoyo en las comunidades, recibimos la información de primera mano. Hay territorios donde participan cerca de 300 adolescentes y eso nos puede ir mostrando a nosotros, marcando el futuro del crecimiento del delito juvenil y del fortalecimiento territorial de las bandas. No es bueno hablar, pero uno coge territorios como La Paja y se concentran los 7-7, los del Cartucho, los K13, los K15, se convocan por redes sociales en puntos estratégicos en los alrededores, por ejemplo, de la Casa de Justicia del padre Cirilo. Los enfrentamientos son mortales, son con todos los elementos de enfrentamiento, piedras contundentes, armas hechizas, armas reales. Y las muertes están marcándonos ese crecimiento. Hay 17 puntos en lo que es Barranquilla, se los podía detallar, como usted lo señala, surgen en medio de la lluvia, pero esta es una de las aristas del proceso de formación de liderazgo. Y les voy a indicar algo. En el año 2014, la prensa local de Barranquilla, uno de nuestros medios escritos, tituló y colocó la foto de la aparición de varios restos de animales, de perros y de gatos en las orillas del Caño de Barranquilla. En ese momento las mismas redes sociales indicaban, están preparando las escuelas de desmembramiento. Y dése cuenta que para esa época el desmembramiento, que es lo más repugnante dentro de este proceso, se incrementó. En este proceso participaron adolescentes. Los nombres de ellos circulan en las comunidades, se conocen. El de uno de ellos, por ejemplo, un joven de 14, 15 años, su mamá, vendedora de estupefacientes, falleció por cáncer, su hermano fue desmembrado por los paramilitares a la otra orilla del río. Hoy en día todavía está vivo, ha recibido 3, 4 atentados. Y es parte de un proceso, diríamos, similar de lo que fue el reclutamiento, que es lo más preocupante. Eso pasó desapercibido. Pero se conocen las investigaciones de los medios de inteligencia, en las investigaciones de los pocos desmembramientos, descuartizamientos que se han logrado esclarecer, que no pasan de 4 o 5. El que en estas maniobras participaron adolescentes que posteriormente ya fallecieron, adolescentes a los que le decían en las casas estas de pique que se denunciaron y que en su momento fueron negados. Porque es que dentro de esto hay alguna característica, Arnold, y es que hay autoridades que han mantenido una posición negacionista, todo lo han negado, durante años negaron la presencia del Clan del Golfo, sin embargo el Clan del Golfo después empezaron a mostrar capturas, bajas, la presencia de ellos exigente en territorios como Puerto Colombia, la zona costera, que por sí hablaban. Lo mismo pasó en este caso, se desconocía el tema de la juventud, se ocultó este tema de las nocheadas y las tardeadas. Y hay algo que tiene que ver con lo que ahorita me preguntaba, que tiene que ver las medidas, los organismos, las medidas de control sobre esta juventud. Pues aquí hay medidas que se pueden construir, pero tenemos un Estado ineficiente, un Estado burocrático. Se pueden molestar los amigos servidores públicos, pero hay gente buena, trabajadora, pero hay gente que realmente no está a la altura de las exigencias de una administración que, por ejemplo, hoy tiene un plan de desarrollo que es exigente. Y el mayor de ellos es la participación en las comunidades, el proceso de integración en las comunidades. Aquí, ¿qué ha sucedido? Si nosotros identificamos, por ejemplo, una casa donde llegaban los adolescentes y menores de edad a participar en una tardeada, y la policía de menores llegó, como yo lo vi personalmente, lo vivimos personalmente, ¿qué te hacía el comandante de la patrulla, señor Arturo? No podemos hacer nada, nosotros no tenemos un búho, ahí hay 300 pelados metidos en el patio. Lo que tenemos que hacer es abrir el portón y que se vayan para su casa, porque no tenemos cómo llevarlo ni a un lugar, y hoy es sábado, hoy es domingo, y no hay un inspector o comisario de familia donde podamos nosotros llevar a los pelados para que allí los identifique. De eso es lo que se trata. Un Estado eficiente es el que tiene que, por ejemplo, retener, diríamos, transitoriamente con fines de protección, y para eso está la UCJ. Se llevaban los muchachos a la UCJ
Se les identificaba inicialmente, se le ubicaba el nombre del padre de familia, señor fulano, por favor venga aquí a la Casa de Justicia o a la UCJ, donde tenemos a su hijo, y se citaba al papá, se elaboraba una ficha bibliográfica de la familia de ellos inmediatamente y se seguía un procedimiento de protección de ese menor. Nada de eso se ha hecho. Y las estrategias, cuando me hablan, busquemos soluciones, la construcción de una hoja de ruta para enfrentar el problema de la violencia criminal y más que todo, detener la muerte hoy hacia el futuro, frente a todo lo que tenemos, sumando en la calle. Más de 35.000 personas detenidas durante los últimos 5 años están marcando a nosotros los niveles de desarrollo y crecimiento de la criminalidad. 35.000 personas que no reciben del Estado una asistencia psicológica, diríamos entre comillas, humanitaria, expresión que no les gusta a algunos, ¿sí? Para que esa persona transforme su forma de ser. Tenemos conocimiento que en el proceso del paramilitarismo esto se hizo y dio buenos resultados. A eso son procesos que tienen que hacerse. El Estado tiene que intervenir sobre los hogares de esas 35.000 personas que en el Atlántico han sido detenidas en los últimos 6, 7 años por la fuerza pública, por la Fiscalía, y avanzar con ello en un proceso de resocialización y de transformación. Nos parece imposible. No, cuando se conjugan todos los factores, el Estado completo, las universidades. Las universidades, por ejemplo, sus facultades de trabajo social, sociología, psicología, psiquiatría, medicina, podían participar en estos procesos, en las prácticas de sus estudiantes de último semestre para consolidar su formación. Pero necesitamos, además de esto, como ya les estoy explicando, de todo este proceso de crecimiento de la violencia criminal. El tema de los jóvenes bajo la lluvia, su enfrentamiento es parte de todas estas aristas, como lo son las nochadas y las tardeadas, como lo son las redes sociales con ese papel potencial que vienen jugando en estos momentos y que, contrario a lo expresado, nos entrega a nosotros desafortunadamente, y no podemos ser oportunistas, un presente que nos cuestiona y nos enfrenta a nosotros a un futuro hacia el cual todavía no logramos llegar a una realidad. Estamos dialogando en este especial de la inseguridad en Barranquilla y su área metropolitana con el expersonero de Barranquilla, Arturo García Medrano, y en un momento, cuando regresemos de una pausa, vamos a hablar de un tema supremamente delicado, pero que sin lugar a dudas hay que abordarlo. ¿Estamos atacando los síntomas o estamos tratando de curar la enfermedad? Porque cuando nos llegan más camionetas, más radios, drones, cámaras de seguridad, ¿estamos atacando todo el problema o estamos solucionando la situación? ¿O simplemente es que le estamos poniendo un pañito de agua tibia muy mediático convenientemente? Las autoridades van a crear una sensación de que están haciendo, pero ¿se está solucionando realmente el problema? Ya viene la respuesta de nuestro invitado en esta jornada, la primera de ellas de 5 programas, de 5 series, donde vamos a abordar con una mirada 360 grados el tema de la inseguridad en Barranquilla y su área metropolitana. Ya regresamos. Continuamos con este especial de Noticias BQ, Contacto Radio, el Radio Club del Taxista y BQ Radio, sobre una mirada 360 grados a la inseguridad, la situación de inseguridad que no solamente azota a la ciudad de Barranquilla, sino también a su área metropolitana. Y nuestro invitado es Arturo García Medrano, quien fue personero de la ciudad de Barranquilla y se ha dedicado durante muchos años a hacerle seguimiento a la estadística, a los datos y sobre todo a recorrer las barriadas populares de Barranquilla y su área metropolitana, revisando precisamente este tipo de fenómenos. Don Arturo, decíamos hace un momento que a veces pareciera que las autoridades estuvieran encaminadas a combatir los síntomas de la enfermedad, pero no el origen de la misma. ¿Usted cree que tal como están las cosas en estos momentos, anunciando grandes inversiones y compras de equipos para el tema de inseguridad, va a cambiar el panorama? ¿Le ve algún futuro a este tipo de iniciativas? El fortalecimiento logístico indiscutiblemente para la fuerza pública en todos sus niveles frente al estado de miseria que han vivido en épocas anteriores, obviamente que es importante. Mejorar obviamente la calidad operativa de la policía, que sepan movilizarse en las vías públicas, tener las motos para el cumplimiento de su función de patrullaje, las cámaras de videovigilancia. Pero mire, en el año 2012, Barranquilla, específicamente hablemos de Barranquilla, no tenía una sola cámara de videovigilancia.
En el año 2015 ya teníamos instaladas las primeras 225 cámaras. Pero en el año 2015, Barranquilla tuvo la cifra más alta en violencia criminal, 420 asesinatos en ese año. Eso nos confronta a nosotros en el tema material y logístico frente a la realidad. Mientras las autoridades, con todo respeto, no entiendan la realidad y cuál es la realidad, qué originó esto. No, que existen diagnósticos, lo siento, los diagnósticos están equivocados. No han vivido, no han conocido lo que nosotros hoy en día afortunadamente hemos conocido, y es por lo que nosotros a veces efectuamos unas críticas y hacemos recomendaciones. Algunas recomendaciones es posible que se hayan atendido, pero la mayoría de los casos lo que ha existido es una política y una práctica negacionista, y una política además mediática de mostrar como en especie de respuesta una actitud contestataria hacia la crítica ciudadana, hacia la preocupación de la ciudadanía. Por eso es que hemos tenido desafortunadamente el fracaso en 4 oficiales que llegaron a Barranquilla a desarrollar su actividad, pero no lograron entender esto y lamentablemente salieron por la puerta trasera. A uno de ellos que dio su gran capacidad de operaciones, la madrugada donde estaba precisamente haciendo un allanamiento a las 5 de la mañana, lo montaron en un avión y no le dieron ni siquiera las gracias por el trabajo que había hecho durante casi un año. Y eso que nos indica que primero la responsabilidad no está hoy en día en unas autoridades y organismos de policía. Pueden seguir viniendo todos los que quieran y cambiándolo los que quieran, pero mientras no haya un entendimiento y una comprensión, y esto, discúlpeme, no se logra tampoco en la parte académica universitaria. Los analistas en esta materia desde las universidades tampoco conocen esta realidad a fondo. Por lo tanto, surgen las equivocaciones. Los análisis son equivocados, las decisiones y las medidas son erradas o son coyunturales. Y en la mayoría de los casos, para no irrespetar esas decisiones coyunturales, han sido efímeras. Se produce una disminución de un accionar coyunturalmente, pero nosotros vemos cómo mientras un secretario de gobierno en el departamento anunciaba hace 2 meses que en Soledad la criminalidad había decaído en un 30%, a los 3 o 4 días que este personaje habló de eso, se presentaron 7 asesinatos en Soledad. Y esa es la dinámica de la violencia criminal. Habíamos tenido unos meses como mayo y junio donde en Malambo la criminalidad se había reducido, creo que pudieron ser 3 o 4 casos que son lamentables, pero esta vez ya tuvimos 10 en el mes anterior. Y en este mes ya las cifras van proyectándose, lo que nos indica a nosotros que la movilidad del accionar criminal es determinante. Donde actúa el sicariato no va a haber una patrulla, porque las bandas criminales tienen un control territorial al menos en 32 a 35 barrios de Barranquilla, unos 27 casos en Soledad, unos 10 casos en Puerto Colombia y 8 barrios en Malambo, donde la criminalidad se sostiene a pesar de las acciones de intervención. Y veamos el ejemplo de Gardenias. Había unos trabajos de intervención en Gardenias, pero dése cuenta que mientras anunciaban la noche anterior, recientemente, la toma de Gardenias para unas acciones en contra del delito, al día siguiente en la madrugada asesinan a 2 personas. Entonces, primero hay una respuesta también de las estructuras criminales. Le está diciendo al Estado, aquí estamos. Le está diciendo, aquí tenemos un control. El problema que nos debe preocupar es cuando hay un control territorial y además mental, ideológico, psicológico sobre la población. Hay territorios donde estas estructuras emiten pasquines y los pasquines dicen en el 80% la verdad. Y el Estado siempre desmiente los pasquines. Entonces, mientras tengamos una actitud negacionista, mientras tengamos una actuación contestataria, todo lo demás será material. Más de 300.000 millones de pesos invertidos en los últimos años. Este año el gobierno local y departamental hacen una alianza, hacen una serie de inversiones, acaban de entregar patrullas, pero podríamos comparar desde hace 3 meses, cuando se anunciaron estas intervenciones, cuando se entregó esta logística, cuántas muertes hay, y vemos el fracaso indiscutiblemente con las muertes durante el mes de agosto, que pasó de 90 asesinatos en el departamento, de ellos 37 en Barranquilla y otro tanto en Soledad, otro tanto en Puerto Colombia. De tal manera pues que el tema no lo resuelve la logística. Podremos llenar, discúlpenme, de patrullas esto, y me toca decir esto con la realidad.
porque nosotros hemos confrontado cada análisis de las autoridades con una realidad. Y la realidad es que tenemos una violencia criminal que desafortunadamente es indetenible, porque no se está deteniendo con las medidas solas de capturas. Nada hacemos solo con capturar cuando quedan en libertad por una falla judicial. Nada hacemos con condenar cuando el criminal sale de la cárcel después de 4, 5, 10 años de prisión nuevamente a delinquir, lo que nos indica que el Estado no actuó oportunamente en un proceso de resocialización. Y aquí de lo que se trata es de buscar la construcción de una hoja de ruta que permita intervenir. Hay unos elementos que podemos dejar para algunas de las preguntas finales y que podemos analizar, que es con qué mecanismos contamos nosotros dentro del sistema de organización de la administración pública en el departamento, en los municipios, en los distritos, para enfrentar, por ejemplo, la intervención de estas estructuras en las comunidades. Y nosotros necesitamos aquí urgentemente intervenir, no en paños de agua tibia, no colocar un kiosco, hacer una requisa 24 horas y decir que intervenimos un barrio, sino que un barrio tiene que intervenirse con fines de resocialización durante el tiempo que sea necesario hasta que nosotros liberemos, usemos esa expresión, a esa comunidad del flagelo de la criminalidad. Y tenemos que llegar a esos barrios a producir las transformaciones que sean necesarias para recuperar esos territorios a favor de la civilidad, a favor de la paz y la convivencia. Don Arturo, a pesar de los operativos que se hacen y de todas las herramientas que tienen las autoridades por la vía legal para someter a quienes están al margen de la ley, en este caso bandas criminales, pandillas y demás que participan de estos procesos que se dan en las ciudades. En el caso concreto de Barranquilla, ¿qué componente ha faltado? ¿Qué no se ha hecho y qué se podría hacer para que sea determinante en desestimular la participación de los jóvenes, de las juventudes en las bandas criminales y estuvieran más bien en la academia? La salida es la construcción, obviamente, de una hoja de ruta. ¿Y qué tenemos nosotros aquí? Nos dicen, es que tenemos un plan de seguridad y convivencia. Pero es que los planes de seguridad y convivencia desde la época de Antanas Moco, por ejemplo, en el primer gobierno de Alejandro Char, lo recuerdo, trajeron a la corporación Corpovisionario y presentaron y construyeron un plan de seguridad y convivencia. Pero es que esos planes de convivencia no pueden ser calcados. Los planes de convivencia, alcalde y funcionarios, amigos, tienen que ser construidos con las comunidades y tienen que ser construidos a mediano y largo plazo. Esos planes de seguridad y convivencia, más allá del componente material, logístico, tiene que trabajar realidades sobre el componente humanitario. Ese componente humanitario tiene que mostrarnos a nosotros que ha habido fracasos en los temas de resocialización, que ha habido fracasos en los temas de judicialización, que hay impunidad y que hay corrupción. Porque este también ha sido uno de los temas que en ninguno de los 6 consejos de seguridad que se han adelantado en los últimos 3 años se ha tocado. Siempre se nos habla de traer equipos de inteligencia para fortalecer un accionar determinado. Siempre se nos habla, obviamente, de más jueces, pero resulta que dentro de 5 meses, cuando tengamos o no tengamos, ojalá, una crisis, pero si tenemos una crisis, vamos a lo mismo. Revisemos todos los antecedentes. ¿Qué se pide? Más jueces, más cárceles. Tenemos 530 cupos en la cárcel distrital, si no estoy mal, financiados por el gobierno anterior local. Y el señor ministro de Defensa del actual gobierno hace 4 meses vino a Barranquilla y dijo que se comprometía en terminar la dotación. Sin embargo, hoy tenemos las carceletas convertidas en nidos de corrupción. Las carceletas en manos de la policía, que no está hoy en día facultada para atender ese tipo de situaciones. Nuestra policía no está para eso, sino para el servicio. Tiene que disponer de policías que pueden estar en la calle para estar cuidando allá en medio del confinamiento de cerca de 200, 300 hombres, 150 en las diferentes carceletas del Bosque, en la Estación Norte, Centro Histórico, San José, Simón Bolívar. Y resulta que las carceletas ni son centros tampoco de rehabilitación. Allí tenemos gente detenida hace más de 1 año. Gente que hasta el momento no ha sido juzgada. Sin embargo, allí es donde se vencen los términos, que es el otro gran enemigo, el vencimiento de los términos como estrategia de la criminalidad. Porque es que esto además está acompañado en el tema de la libertad o de la judicialización de un tema también de impunidad a partir de las irregularidades en el manejo de la administración de justicia y tiene que revisarse seriamente desde la Fiscalía en el plano local. Y las autoridades no pueden molestarse porque se haga una crítica constructiva. Las autoridades, por el contrario, tienen que alegrarse cuando un ciudadano, cuando una comunidad
cuando algún profesional les está presentando a ellos unas soluciones y unas alternativas. Yo le presenté al presidente Petro aquí en un evento en octubre del año 2023 en el Coliseo, antiguo Coliseo Cubierto, un documento de 7 páginas, se lo llevaron para la presidencia, él estoy seguro ni lo leyó, y lo devolvieron a Barranquilla, a la gobernación y a la alcaldía y a la policía para que me respondieran, y nunca me respondieron sobre las estrategias, y lo peor es que allí iban unas anotaciones muy preocupantes que yo le ponía en conocimiento del presidente y no sabía que eso no iba a parar a manos del presidente. Y eso es propuesta de ciudadanos, y las propuestas de ciudadanos tienen que atenderse. Entonces, hoy que estamos viendo nosotros, que las medidas, las estrategias, ¿qué tenemos que hacer? Las tenemos en la mano. La administración pública tiene en los departamentos, municipios y distritos un organismo de la Secretaría de Gestión Social, creo que es la que hace la función de secretaría principal, de los consejos de política social. Hay que reunir los consejos de política social y crear a través de ellos un puesto de mando unificado como se hace en estrategia. Esto tiene que ser toda una estrategia, respondiendo a lo que señala. ¿Qué hacemos con la juventud frente a este tema? Ah, no, es que mandamos a un grupo de personas para que intervengan a los jóvenes de Murillo. Pero es que los jóvenes de Murillo que se enfrentan en medio de la lluvia ya son parte de una escuela del delito. Ya forman parte de ese desafortunado ejército criminal que hoy en día se está preparando en el liderazgo territorial. Y estamos viendo cómo en esos puntos que ustedes se refieren, en el caso, por ejemplo, bajo la lluvia, esos 13, 15 sitios en Barranquilla se han convertido hoy dentro del análisis criminal en puntos de referencia de la cantidad de muertes que ha habido. Se están fortaleciendo sectores hacia la Ciudadela 20 de Julio, Carrizal, Santo Domingo de Guzmán. Allí hay una disputa hoy en día por el control de las rentas ilegales. En la ciudad la mayor parte de los traficantes de droga de hace 20 años están siendo eliminados. El que no se arrodilla a las organizaciones criminales lo están eliminando físicamente. ¿Sí? La guerra lamentablemente va a seguir manejándose porque el tema de la droga ha sido durante décadas y nosotros somos una herencia maldita del narcotráfico. La contracultura que ha venido rigiendo hoy en la transformación nuestra como sociedad. Ustedes ni nosotros hemos cambiado de lenguaje, pero aquí se nos ha mostrado siempre en un sector ideológicamente de manera permanente, somos bacanes, somos los chabacanes. No, eso no está aislado de una realidad y de un componente. Desde la época del narcotráfico, la bonanza marimbera, empezamos a trastocar los valores culturales que había, los valores familiares, se perdió el sentido de pertenencia por la autoridad, el respeto al papá, al abuelo, al tío, al sacerdote, al profesor. Hoy el padre de familia que le regañan al hijo se presenta al colegio con un revólver en el cinto. Sobre esto hay muchos casos. La problemática juvenil sigue creciendo. Hay hoy en día en las instituciones educativas situaciones de crisis que no trascienden y que exigen una hoja de ruta donde ya esos jóvenes, cuando usted analiza su perfil, y le pongo un ejemplo lamentable, doloroso, una niña tenía el perfil de Rosabella, 15 años de edad, hace 7 años fue asesinada aproximadamente en el barrio Los Olivos por 2 mujeres, por un tema de consumo de droga. ¿Qué niña de 15 años, señor padre de familia, puede tener 4.959 amigos en un perfil? Cuando ustedes entran y hagan ese ejercicio por redes sociales, nos preguntan la criminalidad en barrios como El Bosque, ¿sí? La comunidad más antigua, trabajadora en su desarrollo, pero tenemos tomando un perfil los PVC de las Canales. Búsquenlo, hagan ese ejercicio que es el que no han hecho y van a obtener allí la respuesta de por qué en El Bosque hemos tenido una criminalidad sostenida y creciente. Y no estamos estigmatizando a nadie porque la comunidad del Bosque, una comunidad trabajadora, tiene un buen nivel de liderazgo, unos buenos niveles de formación educativa. Hace 8 años no teníamos nosotros 12 instituciones educativas del SENA. El gobierno del actual gobernador Verano lo hizo en el gobierno, construyeron 12 nodos del SENA de diferentes especialidades. ¿Cuántos jóvenes no llegaron allí? ¿Y hemos reducido la criminalidad? No. ¿Por qué? Si ustedes van y analizan, y ese proceso, ¿por qué se conoce? Porque uno ha estado en el territorio. Y yo creo que hay funcionarios públicos que han estado en el territorio, pero por aquí le entran y por aquí le salen. No, se trata de aprender de esto y no dejar que salga por acá para nosotros poder crear una hoja de ruta que realmente permita. Y ahora mismo, el Atlántico, como recomendación, más allá de la logística, necesita la creación real de una hoja de ruta. Señores gobernadores, señores alcaldes locales, vamos a sentarnos a construir esa hoja de ruta que realmente no existe y no nos las da
el manual de seguridad y convivencia que construyeron supuestamente hace poco, porque esos manuales de convivencia no corresponden a la realidad que estamos viviendo en las diferentes comunidades desde el punto de vista de lo que estamos analizando. Aquí necesitamos un fuerte componente de intervención sobre estas comunidades para recuperar, por ejemplo, nuestras costumbres, nuestro folclore. Vemos cómo los niños los llevan a prácticas hoy de culturales, entre comillas, contrarias a lo nuestro. Solamente nos acordamos de la cumbia, del mapalé, de la salsa que no es de aquí, pero que es sabrosa en la época de carnavales. Pero lo demás es contracultura. Hay programas a nivel de redes sociales que manejan un nivel ideológico sobre estas personas. Y lamentablemente esto llega aquí a determinados barrios, a determinados sectores, a determinados establecimientos de comercio, donde se concentra esta población y donde hoy tenemos concentrado el hurto, la muerte violenta, el asesinato, todas estas aristas que nos ha generado la situación de violencia en el Atlántico. Expersonero Arturo García, nuestro invitado de hoy. Usted ha hablado, se ha referido 2 veces a un tema importante, el negacionismo por parte de las autoridades de los fenómenos que vienen ocurriendo en Barranquilla y en su área metropolitana. El personero Miguel Ángel Alzate también habló del negacionismo. El exalcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, negaba que hubiese un control territorial en Barranquilla por parte de las organizaciones, de las estructuras criminales. ¿Quién manda hoy en Barranquilla en las estructuras criminales? ¿Por qué si todos los líderes de las estructuras criminales están en cárceles de máxima seguridad o de mediana seguridad y supuestamente aislados, siguen mandando aquí en Barranquilla? ¿Quién es hoy el cabeza de las organizaciones criminales que tanto daño le hacen a Barranquilla? El Atlántico ha sido el centro de disputa de una federación de organizaciones criminales. En primer lugar, las autoridades no saben en estos momentos realmente hacia quiénes y contra quiénes nos enfrentamos. Formalmente presumimos que por los pasquines y por los elementos que surgen a nivel de una supuesta presencia con carteles y afiches es con el Clan del Golfo. Pero hechos como estos que sucedieron en el Atlántico hace unos días, cualquiera lo puede montar, organizando 4 equipos por cada región del Atlántico y cada uno se lleva sus afiches y los coloca. Posiblemente una presión psicológica para decir aquí estamos cuando no corresponde a los lineamientos de una organización propiamente como el Clan del Golfo, que tiene una presencia nacional y que no puede venir a decir que es que estamos en el Atlántico y concentrándonos aquí, cuando en otras regiones potencialmente fuerte no hace eso. Desde octubre del año anterior a hoy, a través de las redes sociales hemos ubicado la presencia de 3 nuevas organizaciones. Esas organizaciones tienen perfiles por redes sociales. Sus conversaciones son prácticamente conocimiento público. La mutación de todas estas organizaciones a las que yo me refería, alrededor de 298 agrupaciones en los últimos 10 años, que corresponden dentro de ellos a 98 de menores de edad, se llaman combo y tribus urbanas, fueron los elementos articuladores del fortalecimiento de las estructuras criminales. Es que nuestro análisis está debidamente documentado, son años de acumulación de elementos, diríamos, materiales de pruebas, si fuesen para una investigación, que es lo que le hemos exigido a la Fiscalía General de la Nación, porque en esto, tanto el deporte, el fútbol, algo tradicional nuestro, ha sido tomado como elemento de instrumentalización de población en la etapa misma de absorción hacia las organizaciones criminales. Parece algo que no fuera cierto, parece que se estuviera creando algo ficticio, pero nos corresponde a la realidad, así como también ha sido la trastocación de esos valores culturales históricos, como lo señalábamos en alguna respuesta anterior. Todo esto se ha acumulado para tomar territorios. Las diferentes facetas que hemos analizado a lo largo de este programa nos los demuestran. El proceso mismo del enfrentamiento de jóvenes bajo la lluvia o sin lluvia, la situación del crecimiento de la violencia criminal por la toma de territorios, de la que también hicimos explicaciones, nos está mostrando a nosotros que no tenemos el número real que hoy conforman las bandas delincuenciales, si a bien quisiéramos hacerlo así una por una de las ya conocidas, si quisiéramos hablar
de los costeños o de los rastrojos costeños o de los pepes. Pero resulta que estas son unas ramificaciones en nuestro criterio de tercer nivel, organizaciones que surgieron en una barriada producto de una inconformidad de una población de necesidades básicas insatisfechas, en donde surgió un liderazgo por determinadas reivindicaciones y esto fue acompañado posteriormente de un tema de vinculación al delito y de desarrollo del delito. Entonces empezaron a delinquir y resulta que hoy detrás de cada persona delincuente que está siendo condenada y que está en la cárcel o que salga mañana más tarde de la cárcel, hay un potencial nuevo jefe de una organización mientras el Estado no actúe como debe actuar. Mientras el Estado no actúe en un proceso de intervención en el sistema carcelario con fines de resocialización. Mientras el Estado no actúe a niveles locales en los procesos que hemos señalado para la construcción de una ruta de transformación y de intervención en las comunidades. Por eso es que nosotros vemos que determinados territorios, ¿sí?, surgen organizaciones, se autoproclaman, actúan por redes sociales, desaparecen y vemos después cómo está sucediendo en Malambo, donde surgió una organización llamada La Sombra, que fue desconocida también por las autoridades que decían que eso no existía y sin embargo vemos cómo Malambo ha venido creciendo en materia de violencia criminal durante los últimos años en una de las poblaciones tradicionalmente pacíficas y conviventes que teníamos nosotros en el Atlántico y donde vemos diariamente el accionar sicarial, como está pasando en Soledad. Las cifras hoy incluso del mes de septiembre, donde a estas alturas de escasos 7 días llevamos nosotros ya 24 asesinatos con los ocurridos en las últimas horas, nos indica a nosotros unos factores de preocupación. ¿A quiénes nos enfrentamos? Pues indiscutiblemente hay una federación de organizaciones criminales debidamente focalizadas y direccionadas. Hay también una especie de red individual solitaria de los llamados actores invisibilizados. Esos elementos invisibilizados corresponden debidamente identificados en determinados territorios donde controlan, por ejemplo, las rentas ilegales y se reparten los territorios. Negocios que contemplan hoy legales, como también la ilegalidad, en donde a través de esos negocios legales se distribuyen grandes cantidades de estupefacientes. Hay establecimientos de comercio donde en una noche de viernes, de acuerdo a la clientela que se observa por redes sociales, se pueden distribuir alrededor de 5.000 dosis de estupefacientes. Y son temas focalizados, marcados y seguidos durante años. De tal manera, pues, que la gente a la que nos enfrentamos hoy no podemos decir solamente que son estas organizaciones intermedias. Hay estructuras clandestinas ilegales desde hace mucho tiempo que incluso figuraron en los documentos de análisis de la Defensoría del Pueblo, en las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, como el caso del llamado Nuevo Bloque Costeño, que de pronto desapareció en el último análisis de la Defensoría del Pueblo, pero que es una organización que está detrás de muchas de estas aristas de la violencia y que también han sido desconocidas y negadas por las autoridades. De tal manera que la problemática que estamos enfrentando nosotros en cuanto a esa conflictividad, en primer lugar debe orientarse a definir contra quién estamos enfrentando. ¿Son realmente estas las organizaciones? ¿Cuántos integrantes tienen? Porque en el terreno nacional uno ubica y el gobierno dice a través del Ministerio de Defensa, es que de el Clan del Golfo tenemos hoy en día registrado 7.500 combatientes. O de los Pachencas o el Grupo de la Sierra Nevada tiene 350, 500 o 1.000 integrantes. Porque hay unos estudios que van soportados en análisis de inteligencia. Pero aquí la inteligencia en esto ha fallado, siquiera para analizar este fenómeno, pero que además es un fenómeno que es, diríamos, inidentificable o no identificable en la medida en que no conocen las aristas con las que estas organizaciones crecen. Ejemplo, mientras un sacerdote en una iglesia católica o un pastor en una iglesia cristiana un fin de semana trabaja de manera permanente con 50, 70 jóvenes en un proceso vocacional, las organizaciones criminales un fin de semana en el Atlántico, en cambio, nos reclutan 300 niños, niñas y adolescentes. Las cifras solas de niños y adolescentes que desaparecen de su casa y que ponen a todo el sistema judicial a operar, al sistema de investigación a operar, nos está mostrando a nosotros los niveles de crecimiento que hoy tienen estas organizaciones y que el proceso de reclutamiento sigue, y que el proceso de crecimiento sigue,
y que existen numerosas subestructuras focalizadas en territorios no identificados, como existen también jefes criminales no identificados que no presentan inclusive antecedentes, pero que manejan rentas ilegales y tienen controles de rentas ilegales en determinados territorios donde funcionan negocios ilegales, estaderos ilegales, estaderos legales, billares, casas de juegos de azar, en fin, todo lo que se conoce, diríamos, en medio de toda esta inmensa lucha contra el crimen organizado y que trasciende en el conocimiento de las comunidades. No es posible en esto de en cuenta entender cómo en una comunidad de estrato 1 se construye de la noche a la mañana un establecimiento de comercio con la característica de un billar que está costando 3.500 millones de pesos, donde una cerveza no cuesta menos de 5.000 pesos y donde todo su entorno se mueve alrededor de coteros, obreros, albañiles, ¿sí?, que llegan a estos sitios a gastarse la poca plata que reciben en sitios donde hay una inversión impresionante y donde todo lo que la rodea son niveles de pobreza. ¿Qué está pasando allí? Entonces, ¿por qué hay un Estado negligente que no ha trabajado con el caso nuestro en el Atlántico en investigar el tema de las rentas ilegales a fondo? No solamente de mencionarlas. Aquí no se están golpeando la realidad de estas rentas ilegales, los instrumentos con los que están ellos hoy en día fortaleciéndose. Y resulta que cada fin de semana, esto va creciendo, esto se va multiplicando en detrimento de la seguridad y de las lamentables cifras que estamos enfrentando nosotros a través de esta estadística real. Con el expersonero de Barranquilla, Arturo García, hemos hecho un completo, interesante recorrido y análisis de los fenómenos que han desembocado en esta crisis en la que estamos hoy en materia de inseguridad reinante en Barranquilla, su área metropolitana, el departamento de Atlántico y el país. Mañana tendremos, por supuesto, otro programa especial dentro de esta serie de 5 programas que transmitiremos desde el día lunes 7 de octubre hasta el viernes 11, en donde analizaremos con una visión de 360 grados este fenómeno de la inseguridad en Barranquilla y su área metropolitana. Mil gracias por acompañarnos. No olviden en suscribirse a nuestro canal de YouTube, Noticias BQ1. No olviden también activar la campanita de notificaciones para que YouTube les recuerde cada vez que tengamos un nuevo contenido al aire. Y por supuesto, no olviden compartir y comentar también nuestro contenido. Mil gracias por acompañarnos y hasta una próxima oportunidad.